Shalom, shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Shabbat shalom. En la parashá Shoftim, jueces. Aleluya. En la primera aliyá, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, y el capítulo 17, versículo 13, el tema principal es la justicia. No puede ser corrompida. Quienes juzgan al pueblo deben hacerlo en rectitud y sin favoritismo y bajo el temor de Yahweh. Esta primera aliyá presenta un principio fundamental para una sociedad santa. La justicia humana debe someterse a la justicia del Elohim. Moisés establece jueces y oficiales para Israel, pero inmediatamente les advierte, como dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, no tuerzas el derecho, no hagas asesión de personas, ni tomes soborno. La enseñanza central es que la santidad no solamente se demuestra en el altar, sino también en la manera en que tratamos al prójimo. Administramos autoridad y tomamos decisiones. El resumen de esta aliyá es: la aliyá comienza ordenando a Israel establecer Shoftim, jueces, y Shoftim, oficiales en sus ciudades. Estos líderes debían juzgar al pueblo con justicia y no podían torcer el derecho, favorecer a determinadas personas y aceptar soborno. Después, Moisés prohíbe plantar un árbol sagrado y colocar una columna junto al altar de Yahweh, recordando que Israel no debía mezclar la adoración del Eterno con prácticas paganas. Luego, establece un sacrificio ofrecido a Yahweh que debía ser sin defecto, porque ofrecer deliberadamente algo defectuoso constituía una profanación. El texto continúa describiendo el caso de una persona que adora a otros dioses. La acusación debía investigarse cuidadosamente y no podía ejecutarse una sentencia basándose en rumores. Se requerían 2 o 3 testigos. Finalmente, cuando surgiera un caso demasiado difícil para los jueces locales, debían acudirse al lugar que Yahweh escogía y consultar a los sacerdotes. El juez que estuviera ejerciendo aquel momento, la decisión debía ser obedecida. Así, toda la sección con 3 realidades: justicia, santidad y autoridad, bajo la palabra del Elohim. En el contexto histórico hebreo, Israel estaba entrando en una tierra donde encontraría sistemas jurídicos, religiosos y culturales diferentes a los establecidos por Yahweh. El antiguo cercano oriente, la administración de justicia normalmente estaba relacionada con autoridades locales, ancianos, gobernantes y estructuras religiosas. El rey podía ejercer una función judicial y los tribunales locales resolvían numerosos conflictos. Pero la Torá introduce algo profundamente significativo. El juez israelita no es la fuente absoluta de la justicia. El juez está sometido a una autoridad superior, Yahweh y su Torá. Por eso en Deuteronomio 16:20 dice: la justicia seguirá, porque vivas y heredes la tierra, Yahweh tu Elohim te la da. Además, la prohibición de la Ashera, de las prácticas asociadas con cultos paganos, muestra que Israel no debía adoptar los sistemas religiosos de las naciones que habitaban alrededor. La justicia
y la adoración estaban conectadas. Un pueblo que adora al Eterno debía también administrar justicia conforme a su carácter. En el Pesach, el sentido literal, el sentido literal es muy claro. Israel necesitaba una estructura judicial confiable. Deuteronomio 16:18 establece: jueces y oficiales pondrás de todas tus ciudades, y Yahweh tu Elohim te dará de tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. El juez tenía una autoridad, pero esa autoridad tenía límites. Lo que siento, lo que me conviene, quién te influencia o quién me puede beneficiar. La Torá señala 3 peligros concretos: no torcerás el derecho, no harás excepción de persona y no tomarás soborno. Y está en Deuteronomio 16:19. Después de encontrarnos un principio igualmente importante en Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 testigos o 3 testigos morirá el que hubiere morir, y no morirá por el dicho de un solo testigo. Y esto demuestra que la justicia bíblica no debía funcionar mediante acusaciones impulsivas, incluso cuando se trataba de la idolatría. Una acusación debía investigarse, comprobarse cuidadosamente. En el Remix existe un detalle poderoso en la expresión Sedek, Sedek, justicia, justicia. La justicia aparece repetidas antes de hablar de posesiones, poder y prosperidad. Y esto sugiere que una comunidad no puede ser verdaderamente bendecida si su justicia está corrompida. Hay también una conexión profunda entre los capítulos 16 y 17. Primero se habla de jueces que deben juzgar correctamente, y después se habla del sacrificio que debe ser sin defecto. Esto nos permite contemplar un principio espiritual. El Elohim no solamente observa lo que llevamos delante de su altar, también observa con qué corazón y con qué integridad tratamos a los demás. Podemos presentar una apariencia religiosa, impecable, y al mismo tiempo tener una justicia defectuosa. La Torá no permite separar ambas cosas. En el Derash, en la aplicación moral, la gran pregunta de esta aliyá no es únicamente quién tiene autoridad para juzgar. La pregunta es más profunda: ¿qué gobierna el corazón de quien tiene autoridad? Vuelvo y te lo digo porque estamos en el Derash, en la aplicación moral. Piensa en esta pregunta: ¿quién tiene la autoridad para juzgar? Pero la pregunta más profunda es: ¿qué gobierna el corazón de quien tiene autoridad? Un juez puede conocer la ley y aún así corromperse. Puede conocer la Torá y aceptar un soborno. Puede conocer la verdad y favorecer al poderoso. Por eso la Torá no solamente establece cualquier persona que tenga responsabilidad sobre otro: padres, líderes, maestros, empresarios, responsables del ministerio o cualquier persona que deba tomar decisiones. La autoridad sin temor del Elohim puede convertirse en opresión, pero la autoridad sometida a Yahweh puede convertirse en instrumento de justicia. Santiago expresa este mismo principio en Santiago capítulo 2 versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Adón Yahshua HaMashiach sea acepción de personas. Y posteriormente explica: hacer acepción de personas es actuar injustamente. La santidad entonces también consiste en no permitir que nuestras preferencias personales se conviertan en nuestro criterio de justicia. En el Sot, la estructura de esta aliyá revela un principio profundo: el juicio humano debe permanecer conectado con el juicio celestial. Los jueces locales podían encontrar situaciones que no podían resolver por sí mismos, entonces debían acudir al lugar escogido por Yahweh
consultar a quienes tenían responsabilidad espiritual y judicial. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 9 dice: y vendrán los sacerdotes levitas al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás y te enseñará la sentencia del juicio. Esto revela la verdadera sabiduría, reconoce sus principios y sus propios límites. Hay momentos en los que la persona debe decidir: no lo sé, necesito consultar la palabra. Ese principio sigue siendo fundamental. El peligro comienza cuando alguien convierte su propia opinión en autoridad superior a la Torá. El misterio más profundo es que la justicia verdadera no nace del ego humano, procede del carácter del Elohim. Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El trono del Elohim está establecido sobre justicia. Por eso quien representa su autoridad debe procurar reflejar el mismo carácter. Y esto va un paralelo con Yahshua HaMashiach. Yahshua llevó este principio a una profundidad todavía mayor. En Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La expresión es extraordinariamente cercana al principio de Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 20. La Torá dice: no tuerzas el derecho. Yahshua enseña: no juzguéis según las apariencias. La Torá dice: no hagas acepción de personas. Yahshua confronta repetidamente la hipocresía religiosa que honraba externamente al Elohim, pero descuidaba la justicia y la misericordia. Mateo 23, 23 dice: habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Observe algo importante. Yahshua no presenta la justicia como algo contrario a la Torá. Al contrario, señala que la justicia pertenece a lo más importante de la Torá. Yahshua también enseña: no juzguéis según las apariencias. Esto no significa que jamás debamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Significa que no debemos emitir juicios superficiales, hipócritas y basados únicamente en apariencias. Isaías capítulo 11, versículos 3 y 4 dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá a lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Yahshua es la expresión perfecta de ese Rey justo. Enseñanza en esta aliyá: no existe verdadera santidad donde la justicia esté corrompida. La primera aliyá de Shoftim nos enseña que el servicio al Elohim no puede limitarse en nuestras reuniones, oraciones, cantos o sacrificios. También se manifiesta en cómo juzgamos, cómo hablamos, cómo tratamos al débil, cómo ejercemos autoridad y cómo resolvemos conflictos y cómo reaccionamos cuando tenemos poder sobre otra persona. El Eterno busca un pueblo que pueda decir: no voy a vender mi integridad por conveniencia. El soborno puede cambiar una decisión, pero no puede cambiar la verdad. La expresión de las personas puede cambiar una opinión, pero no debe cambiar la justicia. Y nuestras emociones pueden influir en nosotros, pero no debemos ocupar el lugar de la palabra. Aplicamos esta aliyá a nuestras vidas. Cuando nos llama a examinarnos antes de señalar a otros. Cuando tengamos que tomar una decisión sobre alguien, debemos preguntarnos: ¿estoy juzgando por la verdad o por una impresión? ¿Estoy siendo influenciado por favoritismo o estoy escuchando solamente una versión? ¿Estoy dejando una relación personal afecte mi decisión o estoy buscando lo que es justo delante del Elohim o siempre lo que resulta conveniente? También debemos aprender a recibir corrección. Deuteronomio capítulo 17, versículo 10 al 11 establece que la sentencia debe realizarse conforme a la instrucción recibida y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Esto nos enseña
que no debemos modificar la verdad para hacerla coincidir a nuestros deseos. En nuestra vida diaria, la aplicación puede ser tan sencilla como negarnos a hablar mal de alguien sin conocer los hechos, no condenar a una persona por rumores, reconocer nuestros errores y tratar con dignidad, incluso a quienes no tienen ninguna capacidad de bendecirnos o de beneficiarnos. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio a Yahweh es más grande, agradable sacrificio. La primera aliyá de Shoftim comienza con jueces, pero realmente está hablando del corazón humano delante del Elohim. Israel necesita jueces porque la justicia debía establecerse en medio del pueblo, pero esos jueces necesitaban someterse a una autoridad superior, la Torá de Yahweh. La enseñanza principal es clara. La santidad no consiste solamente en estar delante del altar, consiste también en caminar correctamente cuando tenemos que tomar decisiones que afectan a otra persona. El Eterno demanda justicia sin favoritismo, verdad sin corrupción y autoridad acompañada del temor del Elohim. Yahshua confirma este principio cuando no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué sucede cuando tenemos que juzgar una situación y nuestras emociones están involucradas? Allí es donde se revela nuestro verdadero carácter. Es fácil hablar de justicia cuando no tenemos nada que perder. Lo difícil es permanecer justos cuando favorecen a alguien que no nos conviene. La primera aliyá Shoftim nos invita a colocar nuestros criterios delante de Yahweh y permitir que su palabra examine nuestro corazón. Porque podemos conocer mucha Torá y aún así tener favoritismo. Podemos hablar de santidad y aún así actuar injustamente. Podemos defender la verdad con nuestros labios y torcerla con nuestras decisiones. Por eso la oración debe ser: Eterno, enséñame a juzgar como tú quieres que juzgue y quita de mí el favoritismo, el orgullo, la parcialidad y todo interés que pueda torcer mi discernimiento. Dame un corazón que ame la verdad y que practique la justicia y que tenga misericordia. Y que nunca olvidemos Deuteronomio 16:20, la justicia seguirá. No una justicia conveniente, no una justicia para los demás, no una justicia solamente cuando nos beneficia. Justicia, porque cuando la justicia gobierna el corazón, la santidad, aleluya, deja de ser solamente una palabra y comienza a convertirse en una forma de vida. Aleluya. La segunda aliyá es de Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Y el tema principal aquí es un rey bajo la autoridad del rey. Un rey bajo la autoridad del rey. El verdadero liderazgo comienza cuando quien tiene autoridad aprende primero a someterse a Yahweh y a su palabra. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, presenta las instrucciones que Yahweh establece para Israel. El futuro rey, quien gobernará la nación. Moisés anticipa que llegará a la tierra prometida y algún día el pueblo dirá: pondré un rey sobre mí cuando las naciones que estén a mi alrededor. Deuteronomio 17, 14. Yahweh permite la existencia de un rey, pero establece límites muy claros. El rey debía ser escogido conforme a la voluntad de Yahweh. Israelita, alguien que no multiplique caballos, alguien que no llevará al pueblo nuevamente hacia Egipto, alguien que no multiplicará mujeres, alguien que no acumulará excesivamente plata y oro, y sobre todo, alguien que escribiera para sí una copia de la Torá y leyera todos los días de su vida. El propósito era: su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se apartará de los mandamientos de Yahweh. La enseñanza central de esta aliyá es profundamente importante. La autoridad que no está sometida a Yahweh termina convirtiéndose en orgullo.
pero la autoridad que permanece sometida a la palabra puede convertirse en instrumento de justicia y bendición. El rey no debía gobernar desde su propio criterio, debía gobernar desde la Torá. El contexto histórico y hebreo: Israel estaba a las puertas de entrar en Canaán. Moisés estaba preparando al pueblo para una nueva etapa, ¿verdad? Una nueva etapa durante el desierto. Israel había vivido bajo estructuras particulares de liderazgo encabezadas por Moisés, acompañado por Aarón y los ancianos. Pero establece en la tierra prometida surgirán nuevas necesidades políticas, militares y administrativas. Por eso Moisés habla anticipadamente de un posible sistema monárquico. Es importante observar la Torá no presenta al rey como una autoridad absoluta. En las culturas del antiguo cercano oriente, el rey podía ser presentado como una figura casi divina, dueño de la tierra y superior al pueblo. En Egipto, por ejemplo, el faraón, ¿verdad? Faraón era considerado una figura sagrada y su autoridad estaba profundamente relacionada con la religión. En Mesopotamia, los reyes vinculaban su autoridad con dioses y con la idea de haber recibido legitimidad divina. Israel debía funcionar de manera diferente. El rey israelita no sería un dios, no sería un dueño absoluto del pueblo, no estaría por encima de la Torá, y el verdadero rey de Israel siempre sería Yahweh. Por eso encontramos unas características extraordinarias. El rey debía tener una copia de la Torá. Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Esto significa que el rey debía conocer la palabra cerca del constante. No solamente debía conocerla, debía vivir bajo ella. El término hebreo melech, la palabra hebrea melech significa rey. Pero en Israel el concepto rey debía entenderse bajo la soberanía de Yahweh. David lo expresa claramente en el Salmo 24:10. ¿Quién es este rey de gloria? Yahweh de los ejércitos, el rey de gloria. Incluso cuando Israel tuvo reyes humanos, Yahweh nunca dejó de ser el verdadero rey. Por eso, en la monarquía israelita, debía ser una administración subordinada a la autoridad divina. En el Pesach, el sentido literal, el pasaje comienza con una situación futura. Cuando hayas entrado en mi tierra, en la que Yahweh tu Elohim te da. Israel podía llegar deseando un rey. Yahweh establece entonces las condiciones. Aleluya. En el Sot vemos, en el Remés. El pasaje contiene una imagen poderosa. El rey necesita mirar diariamente la Torá. No para mirar demasiado alto de sí mismo. La autoridad puede producir orgullo. Oiga bien, mis hermanos, porque eso pasa mucho hoy en el pueblo. La autoridad puede producir orgullo. El querer saber más produce orgullo. El querer hacer las cosas más es orgullo. El reconocimiento puede producir orgullo. El poder puede producir orgullo. La riqueza puede producir orgullo. Pero la palabra de Yahweh devuelve al hombre su verdadera posición. El rey debía recordar: tengo autoridad sobre mis hermanos, pero sigo siendo hermano de ellos delante de Yahweh. Por eso Deuteronomio 17:20 dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Antes de querer gobernar sobre otros, debemos permitir que Yahweh gobierne sobre nosotros. El verdadero liderazgo no comienza con una corona, comienza con una rodilla doblada delante de Yahweh. En el Derash, esta ley ya confronta directamente uno de los mayores peligros del liderazgo: el corazón elevado. Una persona puede comenzar sirviéndole a Elohim con humildad y terminar creyendo que las personas existen para servirles a ella. Puedo comenzar diciendo: Yahweh, úsame, y terminar diciendo: miren todo lo que yo hago, como pasa hoy en día. Ese cambio es peligroso. La Torá no solamente le dice al rey qué puede hacer, también le dice que no debe permitir que suceda dentro de nuestro corazón. No multiplicar caballos, no multiplicar mujeres, no acumular riqueza, no elevar el corazón, y sobre todo, leer la Torá todos los días. ¿Por qué diariamente? Porque el corazón necesita ser corregido continuamente. No basta haber escuchado una enseñanza hace años.
No basta haber tenido una experiencia espiritual. No basta haber sido usado por Yahweh. Necesitamos regresar continuamente a su palabra. El ejemplo de David. David fue llamado un varón conforme al corazón de Yahweh. Primera de Samuel 13:14. Pero incluso David tuvo momentos en los que su corazón se desvió. Por eso escribió en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David entendía que la palabra debía estar dentro del corazón. El fracaso de Salomón. Salomón es un ejemplo particularmente fuerte. Tenía sabiduría, riqueza y autoridad. En Primera de Reyes 11:14 dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Precisamente aquello con lo que Deuteronomio 17:17 advertía, terminó afectando su corazón. La Torá había advertido para que su corazón no se desvíe, y el corazón de Salomón terminó desviándose. Y esto nos enseña que tener sabiduría no sustituye la obediencia. Tener conocimiento bíblico tampoco garantiza fidelidad. Necesitamos permanecer sometidos diariamente a Yahweh. En el Sot, aquí encontramos un misterio espiritual. El verdadero rey no necesita ser exaltado por los hombres. Él ya posee toda la autoridad. Los reyes humanos debían aprender humildad, pero Yahshua HaMashiach, siendo rey, mostró humildad perfecta. El rey eterno se manifestó como siervo. Entonces, conecta profundamente con Isaías 53, versículo 3 al 5. El siervo sufriente, y con Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros en sentir que hubo también el Mesías Yahshua. Yahshua se humilló, no buscó la gloria humana, no utilizó su autoridad para exaltarse a sí mismo y se entregó. Y aquí encontramos algo extraordinario. Deuteronomio 17 describe que debía comportarse un rey. Yahshua revela perfectamente ese corazón del rey. El rey de Deuteronomio debía permanecer bajo la palabra. Yahshua dijo en Juan capítulo 8, versículo 28, nada hago por mí mismo, según me enseñó el Padre, así hablo y declaro. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no por mí ser mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yahshua manifestó una voluntad rebelde frente a Yahweh. Manifestó perfectamente la voluntad del Padre. Vuelvo y te lo repito para que lo vuelvas a entender. Yahshua no manifestó una voluntad rebelde frente a Yahweh. Manifestó perfectamente la voluntad del Padre. Enseñanza en esta liyá. Él quiere gobernar bien. Primero, el que quiere gobernar bien, primero debe aprender a ser gobernado por Yahweh. Esta es la enseñanza principal de esta liyá. Deuteronomio 17 no empieza señalando al rey cómo conquistar, empieza enseñándole cómo controlar su corazón. Porque el mayor peligro de un líder no está afuera, muchas veces está dentro. El enemigo más peligroso del liderazgo puede ser el orgullo. Por eso el rey debía tener la Torá consigo. Cada día debía leerla, cada día debía recordar que existía una autoridad superior a él, cada día debía aprender a temer a Yahweh, cada día debía recordar que estamos sentados sobre su trono, pero sigue siendo hermano de los demás. Esto también es fundamental para quienes sirven en la Kehilá. Un líder de alabanza, un pastor, un roe, un maestro, un moré, un servidor, un anciano o cualquier persona que tenga responsabilidad espiritual debe recordar: el ministerio no nos hace superiores a los demás, no nos hace responsables delante de Yahweh. Yahshua lo expresó perfectamente en Lucas 22:26. Al mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. La verdadera autoridad espiritual no aplasta, levanta, no humilla, restaura. No buscamos reconocimiento, buscamos glorificar a Yahweh. Aplicamos esta liyá a nuestra vida actual. Aunque no todos seamos reyes, todos tenemos algún tipo de responsabilidad o influencia. Podemos tener autoridad en nuestra casa, podemos dirigir un ministerio, podemos enseñar, podemos trabajar con personas, podemos tomar decisiones que afecten a otros. Por eso Deuteronomio 17 también habla directamente a nosotros. Número 1, mantén la palabra cerca. No permitas que la Biblia sea solamente un libro que utilizas cuando tienes que enseñar. Haz que sea el alimento diario. Salmo 1:2 dice: en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita día y noche. En la versión hebrea dice: en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita día y noche. 2. No permitas que el éxito eleves tu corazón. Cuando Yahweh comienza a bendecirte, recuerda de dónde vino todo.
Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. La bendición nunca debe convertirse en sustituto del bendecidor. 3. No regreses a Egipto. Hay personas que después de experimentar libertad vuelven a antiguos hábitos. Y cuando te estoy hablando de Egipto, te hablo del mundo. No regreses voluntariamente a aquello que el Eterno te ayudó a abandonar. Lucas 9, versículo 62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino del Elohim. 4. Vigila tu corazón. La Torá no dice solamente cuida tus acciones. Dice que el corazón puede desviarse. Por eso necesitamos examinar continuamente nuestras motivaciones. Preguntas que podemos reflexionar. ¿Estoy sirviendo para glorificar a Yahweh? ¿O necesito que las personas reconozcan mi trabajo? ¿Estoy buscando servir o estoy buscando posición? ¿Estoy buscando la presencia del Eterno o estoy buscando reconocimiento? 5. Recuerda que liderar no significa servicio. Si Yahshua, siendo rey, sirvió a sus discípulos, nosotros no tenemos excusa para considerar inferior al servicio. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 3 dice, apacentar la grey del Elohim como teniendo señorío sobre todo lo que está en vuestro cuidado, no siendo ejemplos de la grey. El liderazgo espiritual debe moldear el carácter de Yahshua. Haz la palabra tu autoridad final. Cuando nuestras emociones contradigan las escrituras, seguimos la palabra. Cuando nuestra cultura contradiga la palabra, seguimos la palabra. Cuando nuestra opinión contradiga la palabra, seguimos la palabra. Porque el líder no se somete a la palabra, terminará convirtiendo en su propia opinión de ley. Y es precisamente el peligro de Deuteronomio 17. Quiere evitar. Aleluya. Quizás nunca tendremos una corona sobre nuestra cabeza, pero todos tenemos áreas donde Yahweh nos ha dado responsabilidad. Tenemos una casa que cuidar, personas con quien servir, dones que administrar, decisiones que tomar, un testimonio que guardar, y que cada una de esas áreas debemos preguntarnos, ¿quién está sentado en el trono de mi corazón? Porque podemos tener autoridad sin tener humildad, podemos tener conocimiento sin obediencia, podemos tener ministerio sin intimidad, podemos tener reconocimiento sin carácter, pero Yahweh nos llama a algo diferente. Nos llama a estar bajo su palabra, a caminar humildemente, a servir antes de querer servido, a recordar que toda autoridad que poseemos es temporal y que toda la gloria pertenece al Eterno. Que podamos, aleluya, decir cada día, Yahweh gobierna primero mi corazón antes de permitir influir sobre nosotros. Que su palabra sea nuestra guía, que su Torah sea nuestra instrucción, que el ejemplo de Yahshua sea nuestro modelo. Aleluya. Porque al final, la verdadera grandeza delante de Yahweh no se mide por cuántas personas están bajo de nosotros, sino por cuánto estamos dispuestos a servir por los demás. Mateo 20:26 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Que Yahweh nos dé corazones humildes, líderes y obedientes y vidas gobernadas por su palabra. Aleluya, aleluya, mis hermanos, aleluya.